Vamos a la televisión. Yo no estoy aquí para negocio. Yo estoy aquí para garantizarle educación a este país. Bueno, profesora, un poco de ayer se pautó, se comenzó el reinicio del año escolar y quisiéramos sus ponderaciones al respecto, novedades y cómo marcha esto. Bueno, ustedes saben, y déjame saludar de manera especial a Geomar y a Joanna, porque como me saludaste solo tú, pensé que estabas solo en este tramo. Buenos días. Gracias, profesora. Un especial a ambos. Gracias. Buenos días. Un saludo a ambos, muy especial. Sí. Bueno, ustedes saben que el principal reto de este año escolar que cursamos es precisamente el tema de la pandemia. Antes de una pausa, ustedes comentaban todas las novedades que ha tenido este año escolar, con la educación totalmente a distancia, con todo lo que se ha implementado. Y eso es un tema que nosotros hemos saludado desde la ADP, porque inmediatamente comenzó toda esta situación, nos planteamos justamente lo que se ha estado implementando, un modelo híbrido que permita que, a pesar de la situación sanitaria que vive el país, pudiésemos estar con los estudiantes cerca de la escuela, aun cuando no puedan estar dentro de la planta física. Es lo que se está haciendo hasta este momento. Digo que el principal desafío es la pandemia, porque lo único que quizás en algún momento puede interrumpir en algunos centros educativos que se siga impartiendo la docencia es justamente cuando tenemos algún docente o algún compañero del personal administrativo que da positivo al COVID-19, y entonces ese centro hay que cerrarlo para que se le puedan practicar las pruebas a los demás que asisten al centro. Y bueno, esto es el principal desafío, continúa siendo el tema de la pandemia. Podemos establecer que entre hoy y el lunes podrá regularizarse eso, excepto esos casos donde se presenta el COVID. Así es, nosotros hicimos un levantamiento, todavía no lo hemos terminado, esperamos terminarlo al día de hoy, con todas nuestras seccionales del ADP para ver cuál es la situación. Justamente la medida que se tomó desde antes de irnos de las vacaciones de la Navidad es que donde se detecte un profesor, donde se detecte cualquiera del personal, ya sea administrativo, del personal del centro, con COVID, se retira a su hogar, se retiran todos, el centro es cerrado para fines de higienización y todo eso, y entonces se le practican la prueba a los demás, y ese es el procedimiento que hay que seguir. Claro, hay zonas del país en donde ha habido situaciones desde ya, maestros que se han reportado que en este periodo se han reportado positivos, nuevos casos activos en docentes, y entonces eso ha hecho que los compañeros en las distintas demarcaciones, conjuntamente con las direcciones distritales, hayan tenido que tomar medidas con algunos centros para ir vigilando cómo continúa el proceso de la pandemia y entonces luego reintegrarlos. Ha habido esos casos y le hemos estado dando seguimiento. En el día de ayer yo le pedí un intercambio al ministro de Educación para presentarle los casos en esas demarcaciones, hablarle de esto y ver qué medidas podemos tomar entre todos, entre el ministerio y entre la Asociación Dominicana de Profesores y todos los que tenemos responsabilidades en este proceso. Para poder llevar a cabo un eficiente proceso de educación, debe haber buen comportamiento de parte de quienes se les quiere brindar el pan de la enseñanza. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, ha planteado retomar la cuestión de la moral y cívica en las escuelas, y el presidente Luis Abinader hasta lo ha felicitado por esa decisión. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre esta cuestión? Bueno, pero yo también lo felicito. La verdad que ese es un tema que es sumamente necesario, porque justamente la educación
debe ser y tiene que ser integral, y eso es parte de la integralidad. Cuando se concibió la jornada escolar extendida, y nosotros desde el ADP lo hemos dicho mucho, se concibió justamente para que esos elementos que vienen a complementar la integralidad de la educación fueran incorporados. Nunca se hizo. Nosotros el año pasado, en el año 2019, nosotros hicimos desde la ADP una corrección de la ordenanza que regula la jornada escolar extendida, y esta produjo la ordenanza, una nueva ordenanza, en donde ahí se plantea incorporar esas áreas que vienen a complementar la integralidad de la educación. Porque tú no haces nada justamente con formar en matemáticas, en lengua española, sociales, naturales, bueno, y los demás elementos que hacen un individuo, que hacen un ciudadano, un buen ciudadano, que dónde está la formación en valores. Entonces, todo esto, el tema de las cátedras ciudadanas, es eso, complementar esa educación para que el que salga de la escuela no solo salga sabiendo matemáticas, no solo salga sabiendo lengua española, sino que también sea un ciudadano que no tire basuras en la calle, que pueda evitarse las situaciones de tránsito, por ejemplo, que se dan en nuestro país, y todas se dan por falta de educación. De manera que nosotros también saludamos que definitivamente nosotros comencemos a educar en valores, que no es más, ahí es que se traduce el tema de la cátedra ciudadana, educación en valores. Eso es fundamental, inclusive para evitar males tan profundos que tiene la sociedad dominicana, como el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Ese es un comienzo para estos temas, porque evidentemente que en todo esto habrá que abordar temas que van a hacer variar este tipo de situaciones que nosotros tenemos. Es desde la escuela que hay que hacerlo eso. De manera que nosotros también saludamos y felicitamos esas cátedras. Hay un círculo vicioso a veces que se produce, porque si usted no viene con educación hogareña, llega a la escuela deformado o con carencias sobre esto, ¿qué tanto daño se pudo detectar? ¿Qué disparó las alarmas para que el ministro de Educación y ustedes insistieran tanto en esta cuestión? Bueno, pero recordemos solo que fue el tema de la pandemia que interrumpió, bueno, porque como no volvimos más a la presencialidad en los centros, los niños y las niñas han estado en sus casas, se interrumpió aquella violencia que se veía en los centros educativos. Ustedes recuerdan, sí, el año 2019 concluyó con mucha violencia en los centros. Nosotros desde el ADP lo planteamos a las autoridades de ese momento que había que buscar soluciones. Fue justamente entre noviembre y diciembre del 2019 que nosotros discutimos con las autoridades de ese entonces que había que buscar complementos, cosas que permitieran que la disciplina imperara en los centros educativos, y que había que comenzar con unos procesos que permitieran que se fuera formando y educando el niño desde pequeño, y que en las escuelas era el escenario propicio, idóneo para esto. Ustedes recuerdan eso. Entonces, todo esto disparó las alarmas, y si queremos como Estado erradicar males, como lo hemos venido diciendo, como el tema de la violencia, el propio embarazo en adolescentes, sí, aparte de la educación sexual que se puede dar, también hay temas como estos temas de educación, de formación cívica, que van a evitar este tipo de cosas. Entonces, todo esto, si lo queremos erradicar definitivamente, es implementando ese tipo de formación que viene a complementar y que ayuda, porque no en todos los hogares hay la disponibilidad para formar, porque los padres no están, porque nosotros sabemos que hay pluriempleo, porque hay muchas familias disfuncionales, que no está el padre, la madre, que si la madre está sola tiene que trabajar, los hijos están solos en la casa y necesitan esa formación. ¿Dónde se le va a dar? Bueno, es en la escuela que hay que darla. Nosotros siempre hemos dicho eso, de manera que enhorabuena que esto se está implementando, se va a comenzar a implementar ya, porque esto vamos a ver, claro, no inmediatamente, pero vamos a comenzar a ver los cambios en diversas áreas, que es
necesario que los haya. Profesora, es un tiempo de café aquí con nosotros. Nosotros esperamos que en su casa ya ella ha bebido varias veces. Ya usted se prepara. Yo me tomé el mío, no una tacita. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Salud a ustedes. Muchas gracias. ¿Usted cree, maestra Guante, que podría aprovecharse el tema de la tanda extendida, que hay un espacio ahí, bueno, ya después de que pasemos de todo esto, que la pandemia nos permita volver a la normalidad, debe aprovecharse? Hay otras materias que creo interesantes, como el tema de la educación vial, el tema de la educación financiera, para que los niños y las niñas salgan con un pensamiento distinto, y con esa formación que ayuda tanto ya posteriormente de adulto y le hace una vida más cómoda, más inteligente. Tenemos una tarde ahí que tenemos ese tema pendiente para ocupar ese tiempo. Claro, ese fue un problema muy serio que tuvimos y que nosotros en todos los medios, bueno, con ustedes lo comentamos en algún momento, hace un tiempo, el tema de complementar los contenidos, de ponerle contenido a la jornada escolar extendida. Esto viene justamente a hacer eso. Con el tema de la educación financiera, sabe que se perdió en el tiempo, no sé por qué lo dejamos perder. Había un elemento importante que quizás cuando se comenzó a hacer no se le vio la importancia, y eran las cooperativas escolares, que venían había un maestro, una maestra encargado de la cooperativa, y los estudiantes tenían sus ahorros, y ahí eso es una manera práctica, sí, digamos que dinámica de enseñarles cómo deben ahorrar, cómo deben organizarse. Entonces nos parece que con el tema de educación financiera no hay una manera más agradable de hacerlo, que ellos puedan ir aprendiendo a ahorrar, y que retomemos el tema de las cooperativas escolares. Ese es un tema que se perdió en el tiempo y que sería interesante, a propósito de esta iniciativa de las cátedras y de esta iniciativa de formación integral, que incluyamos de nuevo el tema de la cooperativa, de las cooperativas, porque eso ayuda para que los estudiantes puedan y comprendan la importancia del ahorro. Igual que la educación vial, Joana. Nosotros, los conductores, cuando van a solicitar licencias, se les da una charla, pero es de un día, de un rato, de una hora. Bueno, y eso no es suficiente. Está visto, porque el desorden que nosotros tenemos en las calles, lamentablemente es ocasionado justamente por los conductores que estamos en las calles. Entonces, comenzar esa educación vial desde la escuela, nosotros al cabo de unos pocos años nos daremos cuenta que tendremos una ciudad totalmente distinta. En el caso muy de acuerdo con lo que tú planteas. En el caso de la Constitución, que es el estatuto fundamental mediante el cual toda nación en un territorio se rige, ¿cuál es la opinión que le merece una campaña que ha iniciado o desarrolla el Tribunal Constitucional para que se hable de Constitución y la escuela, algún tipo de, como eje transversal de educación sobre esto? ¿Se contempla en las escuelas reforzar la cuestión que tiene que ver con el conocimiento de la Constitución? Hay mucho desconocimiento, muchas personas no leen la Constitución, que es el estatuto fundamental de este club que todos conformamos, que se llama República Dominicana. Así es, eso es correctísimo. En algún momento nosotros también planteamos, hace algunos años, desde la ADP, inclusive se llegó a socializar algún tipo de acuerdo que nosotros podíamos hacer con el Tribunal Constitucional para que esto asimismo se manejara como un eje transversal. Los temas constitucionales son abordados, estamos acostumbrados a que son abordados por los expertos en materia constitucional. A muchos adultos, inclusive profesionales del derecho, les da trabajo abordar con profundidad la Constitución de la República, y ese es un tema fundamental, porque no solo que tienes que conocer la Carta Magna de tu país, sino que también eso te ayuda a que conozca tus derechos y que conozca tus deberes, y que entonces pueda conjugar
todo esto que ahí contiene, de manera que nos parece que eso sería también un tema interesante, que como eje, asimismo, porque la Constitución se aborda en el día a día de la docencia, en las ciencias sociales, la Constitución en un tema específico determinado se aborda, pero justamente como un eje de ese tema que se está dando en el momento. Ahora, lo importante sería que podamos abordarla, que podamos tocarla, que sea un eje, pero que sea abordado todos los días hasta que cada estudiante en cada grado, por lo menos en los grados en que ya hay niveles de conocimiento, niveles de conciencia, puedan ir apropiándose de nuestra Constitución. Eso es muy importante. Bueno, mire, la relación con el Ministerio de Educación, ADP, marcha en buen camino. Los planes hacia adelante, tendremos que rebasar el COVID. ¿Ustedes tienen algún requerimiento con relación al tema de vacunación cuando ésta pueda estar disponible? ¿Cuáles son las pretensiones de la ADP y su relación con el ministro Roberto Fulcar? Bueno, nosotros las relaciones siempre hay que cultivarlas entre el gremio y el ministerio, porque tenemos intereses comunes. El interés de la educación, en el caso de nosotros, no solo el interés de las demandas de los maestros y de las maestras, que es a lo que nosotros representamos, sino también el interés de que la educación marche. La ADP incide de manera directa en elementos fundamentales que tienen que ver con el buen desenvolvimiento de la educación del país, de manera que debe ser siempre una buena relación. Siempre se trata de que sea así. A veces se pueden quebrar porque hay un choque de funciones, de roles, de intereses, pero ahora en este momento nosotros inclusive tenemos comisiones mixtas, bipartitas, trabajando en un gran acuerdo que el propio ministro Fulcar solicitó a la ADP que viéramos, en un gran acuerdo de largo alcance que abarque toda la gestión, esta gestión de gobierno del presidente Abinader, y que ahí se vean elementos fundamentales como dignificación docente, mejoría de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo de los docentes, de sus ingresos, incentivos pendientes, y que también se vean temas que aportan a la calidad educativa, como el tema del concurso de oposición docente para el ingreso a la carrera de los docentes que nos hacen falta, como el tema de la próxima evaluación de desempeño docente y todo esto, revisión revisión curricular, la participación de la ADP. Todas estas cosas nosotros las estamos abordando y en los próximos días pensamos que quizás antes que concluya el mes de enero estaremos haciendo importantes anuncios el Ministerio y la Asociación Dominicana de Profesores. Bien. Lo único que esperamos es que podamos todos cumplir con los compromisos que contraemos y que todas estas relaciones puedan continuar marchando bien por el beneficio del magisterio y de la educación de los niños y de las niñas. Con relación al COVID, las planes de vacunación, ¿tienen ustedes programados los requerimientos sujetarse a las normas que establezca el Gabinete de Salud? Me imagino, ¿no? Nosotros el próximo jueves tendremos la primera reunión ordinaria de este año y en esa reunión deberemos tocar cómo vamos a hacer, porque es una decisión de organismo, la participación de la ADP y la decisión de la vacuna. Claro está, yo pienso que ningún dominicano y ninguna dominicana debe obviar, debe negarse a aplicarse su vacuna, porque justamente estamos esperando que venga la vacuna para que paulatinamente, a medida que vayamos viendo los efectos, podamos ir retomando la normalidad en todos los ámbitos. En educación, que ha sido uno de los sectores más golpeados por el tema de la pandemia, obviamente que estamos con ansias esperando la vacuna, de manera que me parece, aun cuando repito que no lo hemos tocado de manera institucional, aunque lo vamos a tocar en la próxima reunión, pensamos que lo que tenemos es que ver ahí cómo será la participación de la ADP y qué acuerdo vamos a hacer con el Ministerio de Educación y hasta con el Ministerio de Salud Pública para que podamos
vacunar rápidamente a nuestros miembros porque son vulnerables, están expuestos y los resultados de las pruebas están ahí porque ha habido mucho contagio en el seno del magisterio y eso dice que es uno de los sectores que debe ser intervenido, prontamente. Muchas gracias, profesora Xiomara Guante, presidente de la ADP, por esta participación. Agradecemos su intervención y sobre todo de que están ustedes en el camino de poder solventar y mantener este año escolar que tanto necesita nuestra nación en medio de esta pandemia, pero que se ha podido salir adelante. Así que gracias por su participación. Gracias a ustedes.